Invitamos ahora a Eduardo Iniesta, periodista especializado en diversidad sexual, de género e inclusión, quien esta noche moderará la siguiente conversación con líderes de instituciones y empresas. Buenas noches a todos. Para los que no me conocen, yo soy Eduardo Iniesta, y para los que sí me conocen, pues también soy Eduardo Iniesta, básicamente. Así que, como estamos entre cuates, a mí me toca lo más sencillo de todo y lo más rico sobre todo: resumir todas esas estrategias, esos planes que han logrado hacer que compañías como las que se van a premiar esta noche demuestren que los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales somos así, como cualquier otra persona. Así que por favor pido un aplauso para todas las empresas que están representadas por todos ustedes aquí. Y después de ese aplauso pido por favor que iniciemos de una vez con este panel. Así que por favor me acompañen en el foro, en el estrado. Esta noche vamos a platicar justamente de todas esas medidas que han hecho que estas compañías ganen premios por su inclusión y por su labor a la equidad y al respeto por la diversidad sexual. Me acompañan esta tarde Carla Elizabeth Urriola González, directora de la Oficina Nacional de Género y Comunidad Segura del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Bienvenido, Carla. También está con nosotros Diana Paula Abel Cuevas, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral. Y por último, Judith Gabriela Villa Islas, directora de Recursos Humanos de IBM México. Pues bueno, ahí me fui muy para atrás. Pues bueno, ¿qué les parece si empezamos con IBM? Y me gustaría que nos platicaras justamente de lo que estábamos hablando hace unos momentos. ¿Qué es lo que está haciendo IBM en estos momentos para demostrar que justamente gays, lesbianas, bisexuales y transexuales somos así, como cualquier otra persona? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y segundo, lo que platicábamos hace ratito, el tema de inclusión en IBM es un tema que nosotros lo llevamos en la vena por muchos años, ¿no? Ha sido un imperativo de negocio para todos nosotros. Y bueno, a lo largo de muchos años, la verdad es que hemos tenido algunas prácticas que nos ayudan en este tema como líderes en el mercado en el tema de inclusión. Específicamente para la parte de LGBT, bueno, no nada más el tema de hacerlo una cultura, no nada más el tema de vivirlo en el día a día, de generar un ambiente de puertas abiertas, de que la gente realmente se sienta libre de ser quien es en la compañía donde trabajamos y de generar las oportunidades tanto de crecimiento y de desarrollo para toda la gente, ¿no? Lo que yo te decía hace ratito, nosotros buscamos el talento donde el mejor talento que sea en la posición que sea, ¿no? Entonces, nuestras políticas son todas absolutamente en términos de crecimiento, abiertas en el sentido de que la gente pueda ser quien es libremente en todos esos sentidos. Ahora, ¿qué les parece si vamos con el INE? Porque en las pasadas elecciones hubo una estrategia que sorprendió a propios extraños, que fue que este instituto se preocupó, se ocupó y puso muchísimas medidas y una estrategia bastante complicada en la ejecución para garantizar el voto de las personas trans. Por favor, platícanos de la dimensión de esta estrategia. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, primero quiero reconocer que en México todavía existe un inaceptable clima de violencia, discriminación y odio en perjuicio de la comunidad LGBTIQ.
Y por lo tanto, lo que estábamos pensando es cómo podíamos incidir desde el Instituto Nacional Electoral con relación a este tema. Primero, creo que lo que teníamos que tener en mente es que no podemos jactarnos de decir que vivimos en una democracia cuando existen personas que por cualquier motivo, ya sea por raza, ya sea por orientación sexual, por tener alguna discapacidad, por cuestiones de género, no pueden ejercer plenamente sus derechos, específicamente en el caso del Instituto Nacional Electoral, sus derechos políticos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pensamos que para poder enfrentar esta problemática teníamos que hacer un protocolo, porque ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Que las personas trans, exclusivamente por manifestar su expresión de género, no podían ejercer un derecho tan elemental de ciudadanía como el derecho a votar, porque únicamente en 3 entidades federativas se contemplaba la posibilidad de que hicieran la rectificación de su acta de nacimiento y por tanto que pudieran modificar la credencial para votar. Para decirlo claramente, ¿qué era lo que ocurría? Que si una persona trans el día de la jornada electoral manifestaba su expresión de género, simplemente no podía votar. Entonces dijimos, vamos a hacer un protocolo para poder enfrentar esta problemática. Hay que reconocer que las organizaciones de la sociedad civil, personas expertas en la materia, nos apoyaron para poder sacar adelante este tema, pero quizá el punto medular para poderlo realizar fue un antecedente que ocurrió en 2015 en la Ciudad de México. El entonces Instituto Electoral del Distrito Federal con COPRED de la Ciudad de México hicieron trípticos para evitar que se discriminara a las personas trans cuando ejercieran su derecho a votar, y estos trípticos se introdujeron en las casillas únicas. Eso se convirtió en nuestro piso mínimo. Lo que pensamos es, bueno, de acuerdo al principio de progresividad de los derechos humanos, lo mínimo que podemos hacer para las elecciones de 2018 es eso, pero decidimos hacer más y hacer un protocolo en donde les dijimos a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla que debían de permitirle a todas las personas trans poder votar sin importar que su expresión de género no coincidiera con los datos plasmados en la credencial para votar, incluyendo la fotografía. Y además, para dimensionar el nivel de esta medida, ¿nos podés decir a cuántas personas fue necesario capacitar y sensibilizar para lograr esto? Esa es una gran pregunta, porque justo una de las cosas que más me gustaron a mí de este protocolo es la posibilidad de acercarnos a la ciudadanía para que a su vez ellos replicaran este conocimiento que obtuvieron. Entonces podemos decir, primero 1.397.380 personas que fueron acercadas. Porque evidentemente tuvimos nosotros que contratar personal para que fueran a capacitar a la ciudadanía, y contratamos 45.044 capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales que se acercaron a esta ciudadanía, y además también 332 vocales de capacitación que estudiaron de primera mano el protocolo para podérselo enseñar a los capacitadores asistentes electorales. En total te estoy hablando de primera mano de 1.442.756 personas que se fueron sensibilizadas con este tema después del proceso electoral. Sin duda, el nivel de capacitación más amplio en materia de diversidad sexual que ha tenido el país. Eso es una excelente noticia. Y ahora, si nos vamos con el TEC, platícanos por favor, Carla, cuáles son las medidas que está tomando el TEC justamente a favor de la inclusión, pero sobre todo en su personal docente y administrativo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros estamos participando este año, no estamos certificados, y justamente en un ejercicio de congruencia, de empezar justamente de una primera universidad, en estar en este proceso, pero también en un ejercicio de congruencia de que muchos de estos empresarios hoy en día son los y las exatecs que han venido y han señalado pues algunas cosas que es necesario que empecemos a cambiar como universidad. Y a partir de este año, ya llevamos varios años trabajando en materia de inclusión laboral. Hemos dado reportes de inclusión y de diversidad, pero este año en particular se emitió el protocolo de violencia de género, y en un apartado hay específicamente para trabajar discriminación por género, por orientación y por identidad de género, lo cual eso, pues bueno, a partir de tener un centro de reconocimiento de la dignidad humana a nivel nacional que esté trabajando por
y para los colaboradores, los docentes, no nada más en atención de casos, sino también en toda una estrategia preventiva, pues ha llevado a un poco lo que hablabas ahorita, Judith, de los entornos, en un sentido donde yo no nada más estoy viviéndome de manera congruente, sino diciendo y haciendo lo que necesito día con día. Un ejemplo, bueno, las marchas que se llevaron a cabo con grupos estudiantiles, con maestros, con colaboradores, llevando el logotipo de la institución, ¿no? Es un ejercicio de visibilidad, ¿no? De donde se empiezan a hablar los temas, y creemos sin duda que la universidad es un espacio pues de eso, de reflexión, de análisis, de generar estrategias, y ahí es donde se genera pues innovación y creatividad de muchas cosas que luego se vuelven en estrategias de negocios. Pues qué mejor que desde la formación haya todo un ejercicio de congruencia para que los jóvenes lo vean, para que los docentes también, porque hay que hablar de las intergeneraciones que tenemos ahí, no tenemos 3 generaciones hoy en día conviviendo, lo cual es muy interesante, que también está sucediendo en las empresas, pero acá pues estamos día con día con eso, y es un ejercicio constante de estarnos, ¿no?, innovando y creando, y como lo decían hace un rato, poder tener el mejor talento, pero no solamente el talento en la excelencia, sino en la excelencia nos permite tener innovación a partir de ser diversos, ¿no? Y esta diversidad solamente la vamos a poder capitalizar si lo vemos, hablamos, ¿no?, interactuamos y analizamos los miedos y las invisibilidades que ha habido y las omisiones que ha habido por años, ¿no? Si me dejas nada más completar, algo que nos ha funcionado a nosotros muchísimo es que estamos acercando a esa gente a nuestros empleados, ¿no? Entonces, nosotros, la forma como trabajamos es que estamos, por ejemplo, ahorita trabajando en un curso a través de Design Thinking, en donde tú lo que haces es pones a una persona representativa de estos grupos y trabajas con distintos grupos en donde lo que piensa, o sea, lo que haces es esa persona con esas características particulares, qué piensa, qué siente, qué dice y qué habla, ¿no? Entonces, cuando tú pones a toda esa gente a ponerse en los zapatos de la persona que realmente estás de alguna manera tratando de ver cuáles son esas vulnerabilidades, la verdad es que te ayuda muchísimo, porque entonces ya lo entiendes, de alguna manera lo vives, ¿no? Pues hace unos momentos, con las cifras que nos daban del nivel de capacitación que representó únicamente para que las personas trans ejercieran su derecho al voto, pues nos llenamos todos de orgullo. Para seguirnos llenando de orgullo, ¿nos podrías decir, tú dices, desde cuándo es una compañía incluyente? Yo te diría que, por ejemplo, la primera persona de color que contrató IBM fue en los años 1890 y algo, ¿no? En 1914 contrató a la primera persona con discapacidad. En 1943 hizo su primera vicepresidenta mujer. Entonces, es algo de toda la vida. Un aplauso también para IBM. Que es algo que nos ha representado muchísimo en el mercado, pero que también, que como compañía es algo que nos gusta mucho también compartir, ¿no? Hace ratito lo platicábamos, y creo que en la medida en que las prácticas que cada uno de nosotros tengamos, las podamos compartir con a nuestro alrededor, con las mismas compañías, no es un tema es la política de mi compañía, es una forma de generar cultura. Mientras nosotros generemos cultura, realmente esto va a cambiar. ¿Y si notas tú un cambio tangible entre los empleados LGBT después de ser beneficiarios de estas medidas? ¿Y qué gana IBM con tener empleados satisfechos? Lealtad, obviamente, ¿no? Genera una lealtad, pero la verdad es que lo que traemos atrás de todo eso no es, o sea, sí buscamos obviamente que la gente se quede con nosotros, pero lo que buscamos más es que la gente se sienta contenta, que la gente trabaje en un lugar cuyo propósito realmente le ayude a salir adelante, a crecer, a ser un mejor ser humano, ¿no?
Entonces, más allá de que yo, obviamente, yo quiero quedarme con el mejor talento y quiero tener a los mejores profesionistas que se sientan libres de poder ser quienes son, pero lo que busco es un ambiente libre para que la gente pueda trabajar a gusto. Muchísimas gracias. Volvemos con el INE. ¿Nos podrías platicar un poquito más a fondo de cuáles fueron esos programas específicos que lograron lo que acabamos y que no nos cansamos de repetir en estos momentos, que fue verdaderamente titánico? La verdad es que sí, efectivamente el mayor impacto lo tuvimos con ese acercamiento con la ciudadanía para capacitarla sobre el protocolo trans. Entonces, a mí me gustaba mucho pensar en la idea de que ese conocimiento no se iba a quedar nada más ahí para el día de la jornada electoral. Ese conocimiento se iba a ir con ellos, con ellas, esa sensibilización la iban a llevar a su entorno y demás, lo iban a replicar en sus centros laborales, con su familia, con sus amistades. Pero ahora, independientemente de eso, nosotros hicimos un trabajo de difusión del protocolo que creo que es importante que conozcan. Primero realizamos materiales audiovisuales e infografías que nosotros difundimos por internet. Hicimos 265,000 trípticos para capacitadores, asistentes electorales, supervisores electorales y funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla. 164,000 carteles informativos que pusimos en todas las casillas. 52,207 prácticas del día de la jornada electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que eran como simulacros de una jornada electoral y entonces incluíamos ahí la implementación del protocolo trans y poníamos a prueba a las dos funcionarios de casilla. A ver, ¿qué harías si llega una persona trans? Para saber si efectivamente habían aprendido lo que se les había enseñado, y también les preguntábamos, por ejemplo, bueno, ¿qué harías si hay un representante de un partido político en la casilla y te dice que esa persona no debe votar? Y ahí entonces teníamos esa retroalimentación para ver la efectividad de la capacitación que les habíamos dado y podíamos hacer algunos ajustes. ¿En algún momento se toparon con, no sé, con el obstáculo de personas que dijeran, ¿vale la pena todo este recurso? ¿Vale la pena todo este esfuerzo? ¿Se toparon con esto? Desde luego, sí, no, desde luego, sobre todo, pues a lo mejor al norte del país había algunas expresiones y había escepticismo con relación a ¿esto es necesario realmente? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Cuánto se están gastando? Sí, ¿por qué hacer una campaña con relación a este tema? Y bueno, básicamente la idea es, si estamos hablando de una democracia, tenemos que incluir a todas las personas que viven en el país, nadie se puede quedar fuera y eso lo tienes que interiorizar. Y por lo tanto tenemos que velar como autoridades del Estado porque se respeten los derechos humanos absolutamente de todas las personas. En este caso, no estamos haciendo eso. Es un elemento esencial de ciudadanía el poder votar, que no estaba ni siquiera permitiéndoles a las personas nada más por expresar, por manifestar su expresión de género, por ser quienes son. Entonces, bueno, eso lo teníamos que corregir, desde luego tenemos que seguir trabajando en eso. Tenemos una campaña permanente, primero para que se puedan modificar las credenciales para votar en las 3 entidades federativas, por lo menos en donde se reconoce en la legislación la posibilidad de cambiar las actas de nacimiento, pero en el resto, que es la mayoría, pues por lo menos dar la posibilidad de que las personas puedan actualizar su credencial para votar, respetándose su expresión de género, para que puedan coincidir cómo se quieren ver y para que entonces no puedan tener ningún obstáculo para ejercer su voto. Muchísimas gracias. Volvemos contigo, Carla. Tú representas a una institución educativa. En materia de educación, ¿cuál es el reto que tienen enfrente? Bueno, además de ser muchos campus y que queremos decir que somos un solo TEC, ¿no? Y en ese sentido tenemos que hablar de que tenemos contextos distintos, ¿no? Y así como México hoy está dividido por muchas opiniones de un lado a otro, pues tenemos el reto de somos 180,000 personas entre estudiantes, colaboradores, ¿no? Profesores, profesoras, pues eso viene a ser un reto de cómo vamos a entrar y cómo le hemos estado entrando a la sensibilización, es decir, abrir el diálogo en relación a qué es lo que se piensa. Le hemos entrado primero con los básicos, género, sexualidad, diversidad, y empezar a hablar del LGBT desde una manera justo desde la manera clara en el sentido del diálogo, pero también desde la postura institucional. El centro finalmente de reconocimiento a la dignidad humana viene a decir, pues hay una postura en relación a la institución de cómo hoy vamos a hablar de igualdad, de equidad y de diversidad.
pero también que haya desde este diálogo pues el análisis. Ya hay que recordar que es una cosa que se ha estado reflexionando en torno a mayores niveles académicos, pues más articuladas están las discriminaciones. Es decir, es más difícil como ver cómo se discrimina, ¿no? No es solamente es en actos, sino puede ser en palabras, puede ser en actos y palabras como más articulados para que se puedan evidenciar y saber. Y entonces esa parte es donde también tenemos como que reflexionar y analizar. Y otros programas que tienen que ver con las vulnerabilidades, ¿no? Bystander Intervention, testigo activo, que no, antes solamente se aplicaba para estudiantes y hoy en día se estará aplicando también para colaboradores y profesores. También todo lo que tiene que ver con prevención de suicidio, en donde se aborda, ¿no? Como las vulnerabilidades a la población LGBT, como una manera de decir, bueno, tenemos que hablar de estos temas, cómo le vamos a entrar, cómo vamos a hacer este entorno seguro para que toda persona que entre a un espacio universitario salga de ahí, pues eso, ¿no? Formándose, contribuyendo, generando y yendo a los espacios de empleo, ¿no? Proponiendo y dando atribuciones positivas, y no que sea que se tarde un tiempo allá cuando llegan las empresas, ¿no? Sino que todo este camino formativo lo sea. Entonces tenemos primero toda esta parte de sensibilización y viene toda la parte formativa que tiene que ver con capitalizar y generar pues estos indicadores que nos hablan de esta comunidad segura. Acabamos de tener nuestra encuesta, ¿no? En relación al clima organizacional, bueno, y una de las preguntas fue en relación a la violencia de género, y entre ellas, bueno, también hacia la diversidad sexual, de cómo la estaban viviendo. Y eso es necesario empezarlo a hablar, sobre todo por lo que hablo. Tenemos diferentes contextos y esos contextos también, no es lo mismo lo que pasa aquí en Ciudad de México, en este campus, lo que pasa en el norte, lo que pasa en el sur, y en ese sentido pues tenemos que ir generando una congruencia, y obviamente los cambios legislativos nos ayudan, ¿no? Si el matrimonio igualitario, si se hace en todo en nuestro país, no nada más desde el dicho, sino un ejercicio en que cada estado suceda, pues sin duda eso también va a permearse en la institución. Les voy a hacer a las tres una pregunta muy absurda y espero que me la respondan de una manera muy realista. ¿En qué puede trabajar una persona LGBT? Lo que quiera. Pero no fuerte, por favor. Lo que quiera. La verdad es que yo creo que en ese momento tú mismo eres quien pones el límite, ¿no? Entonces nuestra responsabilidad como empleadores es generar ese ambiente para que realmente puedan vivir y puedan hacerlo. Muchísimas gracias. Nos queda poco tiempo y me gustaría que en esta última intervención de las tres destacaran ustedes los aspectos más importantes de seguir trabajando sobre esta línea y demostrando que efectivamente las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales podemos trabajar en lo que nuestro talento y creatividad nos lo permite. La verdad es que hay tanto que hacer todavía, yo creo que nunca es suficiente. Un tema súper importante es, por ejemplo, todo el tema de gastos médicos, ¿no? Nosotros ya tenemos nuestros primeros empleados trans y ha sido un viacrucis, de verdad, tratar de hacer que las aseguradoras nos apoyen en el tema de incluir todo lo que significa este cambio en sus pólizas, en los procesos, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay mucho camino por andar. Creo que lo estamos haciendo bien, pero creo que juntos en este tema podemos ser mucho más fuertes y ejercer mucho más presión. Tenemos que el espacio de la universidad sea un espacio seguro para todos y para todas, para lograr estar en esta certificación el próximo año. Lo diría no solamente por la certificación, sino porque es una de las áreas que les digo que nos fuimos para el ejercicio de congruencia, tenemos que trabajar por la identidad de género. Es una de las cosas donde se tiene que trabajar y creo que nos están ganando los estudiantes, y en ese sentido tenemos que estar como más en la congruencia de cómo le vamos a entrar y generar una escucha en acciones como muy estratégicas y claras. Bueno, el camino por recorrer es todavía bastante largo, pero no debemos de menospreciar los pequeños pasos que damos, porque eso se va convirtiendo en la base desde la cual debemos de trabajar. De acuerdo al principio de progresividad de los derechos humanos,
tenemos que seguir avanzando, aunque sea poco a poco. Jamás podemos retroceder en las medidas que tomamos. Ahora es importante decir que no podemos permitirnos que en casa de guerrero asador de palo, ¿no? Entonces estamos trabajando nosotros en un protocolo al interior del Instituto Nacional Electoral para evitar la discriminación y perjuicio de las personas trans en el propio Instituto Nacional Electoral. Muchísimas gracias. Y supongo que también, o sea, esta capacitación se hizo extensiva para todas las personas que trabajan en el INE. Por supuesto, sí, todas las personas que instrumentamos el proceso electoral, que además fue el más grande de la historia de México, estuvimos capacitados y estuvimos capacitando también a todas las personas que estuvieron ahí. De lo que tú no conocías, ¿encontraste algo que dijiste, yo no estaba sensibilizada en esto? En particular tú. La verdad es que fue un aprendizaje muy amplio. Yo, a partir de esto, tuve acercamiento con organizaciones defensoras de derechos trans y entendí muchas cosas. No sé si ustedes están enterados, pero se tomó en Oaxaca una medida a favor de las personas mujeres. Y sin embargo, esa medida sirvió para una simulación, para que dos hombres cisgénero usurparan el lugar de mujeres trans y de mujeres cisgénero. Entonces, bueno, a partir de eso me sensibilicé mucho, primero en temas de autoexpresión de género, que en este caso es importante que exista una verificación del cumplimiento del requisito, porque si no, esa medida no va a beneficiar a nadie más que a partidos políticos que quieren simular el principio de paridad de género. Entonces, esas cuestiones me han enseñado mucho en cuanto a lexicología simplemente y en cuanto a sensibilización del tema. Muchísimas gracias a Judith Gabriela Villa Islas, directora de Recursos Humanos de IBM México. Muchísimas gracias por tus experiencias. Un aplauso para ella.